¿vale? Bueno, nos encontramos realizando la sesión sincrónica de la ficha 2834833 de análisis y desarrollo de software, siendo hoy miércoles 17 de julio del 2024. Vamos a dar inicio a las actividades que nos encontramos para realizar esta semana. Estamos en la actividad de proyecto construir el prototipo del software de acuerdo al análisis y las características funcionales y de calidad. La guía de aprendizaje, la guía número 5, nos encontramos en la guía número 5, y es la que corresponde a elaborar el prototipo navegable del software aplicando estándares de usabilidad y accesibilidad. El código es 1095AA. Vamos a ver aquí. A1, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las evidencias que a partir del 15 de julio finaliza el 21 de julio, ¿listo? Vamos a trabajar dos evidencias importantes y la próxima semana vuelvo y explico las otras evidencias que harían falta. Pero más o menos el concepto es, para que trabajen en esta semana, el concepto es elaboración de una interfaz gráfica, mapa de navegación, llamémoslo de esta forma, cumpliendo con las reglas de usabilidad y accesibilidad. Pues en ambas evidencias, pues realmente lo que necesitamos es que ustedes realicen un entregable, un documento donde se observe el trabajo y la investigación sobre los conceptos, por ejemplo, de maquetación, elaboración de interfaces gráficas. Pues el material, el componente de este material es diseño y construcción del frontend y diseño de aplicaciones web. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Estas serían las dos evidencias que ustedes tendrían que hacer el día en esta semana para poder cumplir con el cronograma para esta semana. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a los que están llegando, Fabián, Ruby, Juan Felipe. Pues esta tarde estuve revisando algunas de sus calificaciones para que pues estén pendientes. Falta la actividad de proyecto número 4 y pues como estamos en la 5, perdón, tengo principios de gripa, muchachos, entonces ahí estoy como algo maluco, discúlpenme. Entonces, aquí el tema es el siguiente, muchachos. De estas dos evidencias que van a trabajar para esta semana, pues se requiere lo siguiente. Por ejemplo, para la elaboración de la interfaz gráfica y mapa de navegación, ustedes ya han hecho un trabajo, realmente yo he estado viendo, pues me hace falta calificar en este caso unas evidencias, pero realmente ustedes han tenido la oportunidad del trabajo de lo que es, por ejemplo, hacer el mapa de navegación, de implementar de pronto esos conceptos que trae una herramienta donde ustedes pueden hacer un prototipado y crear algunas aplicaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito aquí? Para esta primera evidencia, ustedes lo que van a hacer es utilizar un recurso que ya hemos venido trabajando, ¿sí? De hecho, ustedes ya lo han trabajado, y es ese documento que nos permite a nosotros ver un proyecto, ¿sí? Un proyecto que cumple con un estándar de la norma IEEE 830. Por ejemplo, lo que yo requiero, ¿sí? Y es que en este documento se incluya, bueno, sí, aquí.
el requisito y prototipo. Aquí este es el más importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este documento ustedes van a enfocar todo su esfuerzo en que, pues, con todo este documento, digamos, esta norma, es el estándar, se realice dentro de los requisitos funcionales esa sección que va a estar unida con su prototipo. Me explico. Por ejemplo, yo tengo por acá un documento que les voy a compartir. ¿Sí? Por ejemplo, se supone que estamos hablando del estándar, pues el documento va a tener lo que menciona ahí la evidencia, es una perspectiva, unas funciones, pero en el listado de los requisitos funcionales, ¿sí? ¿Sí lo ven aquí? Por ejemplo, este es un ejemplo, un ejercicio para que ustedes lo tomen en cuenta. Por ejemplo, aquí está el requisito funcional número 1. Entonces dice mostrar una lista de tareas en la pantalla de inicio, ¿sí? Permitir que los usuarios puedan, bueno, aquí es, en ese documento, en la parte de los requisitos funcionales, el ítem que ustedes deberían agregar es, o bueno, lo que van a proponer es después del listado, cuál es el prototipo que está asociado a ese requerimiento. Entonces, por ejemplo, en este listado de requerimientos que está en el documento, miren que aparece una pantalla de inicio, ¿sí? Pues realmente está asociado ese requisito con la pantalla de inicio, por ejemplo. Entonces aquí, pues realmente este es lo que deberían agregar a ese documento. Entonces, la idea es que ustedes en su proyecto hagan, digamos, el listado de todos los requerimientos, los que ustedes eh, vayan a trabajar de su proyecto y le agreguen mínimo 5 pantallas o 5 prototipos. Por ejemplo, usted puede tener aquí un listado de, no sé, unos 8 requerimientos. Lo que yo necesito es que este documento quede con el prototipo. Obviamente, cuando uno clasifica los requerimientos funcionales en el documento, el primero posiblemente puede ser el que es más importante, por el cual uno va, digamos, digamos, a utilizar o algo así. Pero entonces, ese listado de requisitos, este se los voy a compartir para que lo tomen como base y, por ejemplo, lo puedan relacionar con el requisito. Entonces, por ejemplo, aquí está el requisito número 1. Dice, mostrar una lista de tareas en la pantalla de inicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese prototipo tiene que construirse en una herramienta y, por ejemplo, aquí, este puede ser un listado de prototipos, por ejemplo. Perdón, el prototipo que corresponde a ese requerimiento, un ejemplo. Entonces, vienen ustedes y lo agregan acá arriba, por ejemplo. ¿Listo? Aquí. Solamente vamos a trabajar requisitos funcionales. ¿Listo? Vamos a hacerlo por acá. No lo de acá. Si lo pongamos un poquito más. Listo. Entonces, van a ser en el listado, pues el requisito que corresponde al de cada uno de sus proyectos y van a agregar el prototipo o van a relacionar de ese requisito cuál es su prototipo. Recuerden que cuando ustedes hicieron los requerimientos funcionales del proyecto, pues aparecen la redacción de ellos mismos, ¿sí?
los pueden tomar de la plantilla de casos de uso o también de las historias de usuario, pero la idea es que listen el requerimiento, pueden llamarle requerimiento funcional, número 1, o si ustedes tienen ya historias de usuario, entonces, por ejemplo, puede llamarse historia de usuario, el nombre de la historia de usuario y el prototipo que corresponde, o sea, requisito funcional o historia de usuario. Y obviamente clasificarlas del 1 hasta la cantidad de requisitos o historias que hayan elaborado para el proyecto. Yo aquí tengo un ejemplo muy sencillo, pero por ejemplo este proyecto dice que tiene un requisito funcional que se llama mostrar una lista de tareas en pantalla de inicio. Entonces, a ese requisito funcional se le asocia una vista o un prototipo, ¿sí? Y es donde vamos a ver esa pantalla que el usuario va a ver de ese requisito funcional. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es coger ese documento, ya lo tienen, yo les voy a compartir este como ejemplo, cumplir. O sea, yo sé que ustedes en ese documento, ustedes ya lo han trabajado, ese documento tiene perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, requisitos funcionales, requisitos no funcionales. Y en la lista de los requerimientos van a crear pues la descripción básica del requerimiento, pero también le van a asociar el prototipo. O sea que el documento que tienen que entregar para esa evidencia va a tener el listado de los requerimientos más el prototipo. Dos cosas que tienen que entregar. Esa evidencia va a ser un documento con prototipos, ¿sí? Digamos que ustedes pueden tomar este como ejemplo. Entonces ya se los voy a compartir. Ahorita les comparto este documento. Obviamente este documento pues es un ejemplo, digámoslo así. Tiene, digamos, una redacción diferente a lo que es de su proyecto. Entonces ustedes lo que tienen que es que este documento cumpla con las consideraciones que tiene su proyecto. ¿Listo? Entonces, pues este lo pueden tomar como base y no se olviden, debe tener su propia portada. Bueno, como el estándar lo solicita, ¿no? Normalmente el título, los integrantes, hay que hacerlo en grupo, entonces no se olviden que es para su proyecto, entonces lo tienen que entregar así. ¿Listo? Me confirman, por favor, si han entendido y si he sido claro o tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Me regalan, por favor, una participación, una reacción. Ahí ustedes, por favor, me confirman. Gracias. Ruby, ¿tiene alguna pregunta o es la participación de que entendió? No, señor, la participación. Vale, muchas gracias, Ruby. Listo. Entonces, pues aquí, pues yo les estoy mencionando en la presentación cómo lo deben hacer. Pues obviamente, utilizando el estándar, van a agregar entonces el prototipo por cada pantalla o por cada requisito funcional que necesiten. Digamos que puede cambiar dependiendo de su requisito cuál es el prototipo para esto. Entonces aquí ya quedó claro. Esto es un ejemplo de presentación. Ahora sí, vámonos a la segunda evidencia. Entonces aquí, en esta actividad, lo que usted debe, digamos, elaborar es un documento, pero va a tener de pronto que contar, digamos, con algunos conocimientos, va a tener que estudiar cómo manejar una maqueta utilizando un framework, ¿sí? Y usted va a explicar realmente cómo podría ser, digamos, eh, unos elementos fundamentales que pueda llegar a tener su página. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Aquí lo ideal es que usted haga dos cosas. Uno, es que usted
estudie en el componente formativo todas las definiciones. Entonces, por ejemplo, si quiere andar más, por ejemplo, tiene que saber cómo describir el concepto de maquetación, por ejemplo. Por ejemplo, es importante que usted tenga claro algunos conocimientos en JavaScript, CSS, para poder realizar algo en la maquetación, bueno, realmente algo no, más bien la distribución de su aplicación, ¿sí? Entonces, aquí lo que se desea es que usted, pues, describa el concepto de maquetación. De pronto, si necesita agregar una página que quiera construir, entonces los requisitos del cliente son importantes. Por ejemplo, en este documento, acá hay requerimientos funcionales que el cliente necesita. Entonces, por ejemplo, si usted quiere hacer una página como esta, como lo es un inicio de sesión, ¿sí? Algo tan sencillo, porque realmente de pronto puede ser que su proyecto lo necesite, lo más seguro es que lo va a necesitar. Entonces, en esta evidencia lo que usted tiene que hacer es investigar cómo hacer la maquetación de una de las, digamos, de los requerimientos funcionales de su proyecto. Pues aquí lo ideal es que usted ya comience a utilizar ya el framework, ¿sí? Que le permite a usted representar esas páginas, esas aplicaciones, esos elementos ya con un estándar, ¿sí? Entonces, para hacer esto, pues obviamente hay que tener algo de conocimiento en HTML. Digamos que prácticamente nosotros estructuramos con HTML la estructura del proyecto. Entonces, miren que pues aquí hay como una analogía de lo que podría llegar a ser HTML, JavaScript y CSS. ¿Listo? Entonces, pues HTML ese es el lenguaje que me permite estructurar el contenido de mi página. Digamos que mediante etiquetas puedo representar el contenido, ¿sí? Y digamos que podría decirse que es el esqueleto de mi página, web, porque proporcionan una estructura al igual que los huesos de una persona y soporte el marco que construye lo que es la página y permite la organización o presentación de manera coherente. Ya, por ejemplo, JavaScript es ese lenguaje que me permite programar las aplicaciones web o programar dentro de las páginas web. Agrego interactividad y dinamismo a las páginas, ¿sí? Puedo validar formularios, animar elementos de carga de contenido, ¿sí? Responder a acciones de usuarios. JavaScript es asociado como al cerebro y los músculos de la página, ¿sí? Controla todas las acciones o las reacciones que se obtiene dentro de la página por parte del usuario y también las acciones y respuestas frente a las peticiones en los servidores, también podríamos mencionarlo de esa forma. Permite realizar tareas específicas de manera dinámica, entonces para que lo tomen en cuenta. Y CSS ya es ese lenguaje que conjunto con HTML genera una presentación o un diseño de los elementos de la página y permite que los colores, fuentes, márgenes, aspectos visuales, pues generen un resultado importante en las páginas. Entonces, este es como la piel de la ropa y los accesorios de una persona que elige al vestirse. Al igual que la ropa y los accesorios agregan estilo y apariencia a la persona, CSS agrega estilo y apariencia a una página web.
permitiendo que los elementos luzcan atractivos y se presenta de manera elegante y coherente. Listo, entonces miren que estos tres conceptos son fundamentales. ¿Por qué? Porque realmente aquí lo que se desea es que usted, además de que relate en el documento cómo es la forma de maquetar una página web, pues haga un ejercicio sencillo cogiendo una de estas páginas y mostrar cuál es ese HTML que debo trabajar para este requerimiento, cuál es el JavaScript que puede estar aquí incluido y cuál es ese CSS para darle los colores. Por ejemplo, aquí este prototipo, ¿sí? Es un prototipo que sirve como ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí está una imagen que es el logo de la empresa, una barra muy sencilla, con un color muy básico, pero realmente, si ustedes se dan cuenta, el logo está centrado para este prototipo. Puede ser que para el suyo sea diferente. Y para yo poder llegar a este punto utilizando HTML, pues HTML, CSS y JavaScript, pues yo tengo que hacer algo, porque además de esto, yo tengo que entender que esta presentación se tiene que renderizar en múltiples pantallas. Por eso es importante que usted maneje herramientas de software para elaborar maquetas. Y aquí se recomienda para el frontend utilizar Bootstrap, Tailwind CSS o Foundation. Estas dos herramientas les van a permitir a ustedes agregar esos elementos que se necesitan. Entonces, por ejemplo, yo sé que cuando vaya a hacer la implementación de una de las interfaces, puede ser un formulario de inicio de sesión, yo tengo que en el proyecto separar crear la carpeta donde se va a alojar la página. Y miren que aquí usted ya ve lo que acabé de explicar, ya ve 3 archivos que ustedes tendrán que hacer y elaborar para poder llegar a un resultado importante. Entonces, el index.html, el index.css y el index.js es esa fusión de las 3 tecnologías para llegar a un resultado. ¿Listo? Puedes realizar estos archivos utilizando el editor que más utilices. Puedes hacerlo en bloc de notas, puedes hacerlo utilizando Visual Studio Code. Para que, por ejemplo, una persona vea el resultado, ¿sí? Puedo yo utilizar algunas plataformas como es 000 Webhost, Vercel.com o GitHub Page, ¿sí? Por aquí hay como unos enlaces para que puedas subir y representar. Entonces, por ejemplo, si el propósito es que tú hagas un prototipo ya con código, ¿sí? Pues genera un renderizado en el navegador, porque siempre lo que vamos a utilizar en la actividad es HTML y que unido con JS y CSS, pues van a ser la combinación perfecta. Hagan de cuenta cuando ustedes están armando las figuras de Lego. Ustedes van a llegar a un resultado, una nave, un carro, una moto, que ustedes hayan, a los que les gusta, pues, unir piezas, pues realmente, como estas piezas, están por ahí flotando hasta que uno no las une y haga algo muy elaborado, pues realmente ellas sin este conjunto, sin esa unión, pues no van a trabajar bien. Entonces, para esta evidencia, tienen que mostrarme o en el documento que van a entregar cuáles esas fracciones de código
que representa el trabajar con una herramienta de maquetado. Entonces, por ejemplo, ¿qué deben hacer en HTML para trabajar con Bootstrap? Y si van a hacer, por ejemplo, un formulario, ¿cómo debe estar configurado? Entonces, ese documento debe tener esa fracción de código en HTML, en CSS y en JavaScript. No tendrán que hacer código así desde cero, porque realmente cuando ustedes utilizan estas herramientas, pues prácticamente eso ya viene construido. Aquí pues, lo que se quiere es que ustedes, por ejemplo, comiencen a describir cómo ustedes aplicarían una de estas herramientas para una interfaz o un prototipo que ustedes tengan que hacer para el proyecto. Háganlo con una interfaz, ¿listo? Pero entonces, con la que ustedes seleccionen. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un formulario de inicio de sesión, entonces hagan el documento, créenlo y generan o explican para que llegue a un resultado como este, qué es lo que hay que hacer en el código de CSS, qué es lo que hay que hacer en el código de HTML y qué es lo que hay que hacer en el JavaScript. Normalmente el JavaScript y el CSS, normalmente el JavaScript tiene su implementación con un propósito utilizando esas herramientas de maquetado. Posiblemente es para que se ajuste a las pantallas de los diferentes navegadores o a las pantallas móviles. Bueno, mi pregunta es, ¿hasta ahí he sido claro? ¿Tienen alguna inquietud, duda, pregunta, solicitud? Ruby, tienes la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta? No, no, señor. Ya bajo la mano. Ah, vale, vale. Listo. Me había quedado una información. Listo. Voy a utilizar aquí otro enlace que es el de GetBootstrap. Bueno, realmente, pues estas evidencias son muy fáciles de trabajar. No sé si pues algunos ya tenían la experiencia, la oportunidad. Y pues aquí lo importante es que se unan y puedan llevar a buen término. Y ya la próxima semana lo hacemos ya para aplicaciones móviles. Pues ya les explicaré, me tocaría trabajar de pronto con alguna herramienta como Android Studio, ¿sí? Entonces, pues realmente ese es como uno de los propósitos. Ahora estamos haciendo la parte web, entendiendo lo que es maquetar en la parte web, ¿sí? No se olviden. Acuérdense que ustedes ya han tenido una aproximación a lo que es HTML, CSS con las evidencias anteriores que han ido entregando. Pues aquí hay algo interesante y es que ustedes van a descubrir el propósito o bueno, el arsenal que deben de tener como programadores para poder realizar la evidencia. Entonces, no sé, Walter, cuéntame. ¿Tienes preguntas? Sí, señor. Buenas noches, primero que todo. Quería Buenas preguntarle, noches. ¿esta segunda evidencia se puede realizar también mediante pantallazos de una vez en Visual Studio Code? Sí, de pronto sí puedes hacer Se como la pueden crear los archivos. explicación Ajá, exacto. y tú los agregas ahí como si fueran un bloque de código. No sé si me hice explicar. Entonces, por ejemplo, tú vas trabajando en Visual la parte de HTML para crear, como decir, la pantalla de inicio, sino que sí me queda es como la duda. No, por acá estaba así.
Entonces aquí como están en Visual Studio Code, por ejemplo, lo puedo hacer por aquí. Vamos a crear una carpetica donde ustedes quieran crearla. ¿Sí? Aquí en el escritorio pueden colocar aquí evidencia HTML, HTML, CSS, evidencia, HTML, CSS y JS. ¿Listo? Entonces aquí, digamos que ustedes quieren trabajar un requerimiento, un prototipo, index.html, estilo, Antonio. CSS Antonio. y JavaScript. Pero no sé, index.js. ¿Listo? Bueno, ya cuando ustedes comienzan a trabajar acá, pues tienen que aprovechar, por ejemplo, lo que propone es esta parte, pues para poder hacer un prototipo, no sé, un inicio de sesión. Entonces, por ejemplo, van a crear la parte de HTML. Entonces, aquí comienza. Para poder hacer ese inicio de sesión, tienen que configurar de este código, qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo. Y no se olviden que tienen que utilizar un framework, como lo es Bootstrap. Lo pueden trabajar. Y de pronto pueden también mirar que hay que incluir de pronto unas imágenes, ¿sí? Donde está el logo, por decirlo así. Entonces miren que el proyecto comienza a incrementarse, además de las tecnologías que vamos a utilizar, porque ustedes lo que necesitan es comenzar a identificar cuáles son esos elementos. No se olviden que en el index va a estar la estructura y el contenido de la página. En el JavaScript va a estar la parte dinámica, la implementación de algunos pues funcionalidades dinámicas que puede llegar a tener la página, y en el CSS el estilo. Y lo que deben es ir copiando ese proceso en el documento. Entonces acá pueden pasar el pantallazo o lo que ustedes vayan a hacer cuando van a crear, no sé, utilizando. Instructor, pero cierto que es que no recuerdo bien. Para trabajar con Bootstrap en Visual Studio Code, no sé si en la descarga de extensiones del IDE es cierto que primero hay que instalar el plugins, porque si no, él no deja trabajar con Bootstrap. O la extensión, creo que es. Sí, lo que pasa es que para que tú puedas hacer un despliegue de Bootstrap, acuérdate que pues las extensiones son importantes y, por ejemplo, una de ellas es Bootstrap, pero realmente si tú no la incluyes aquí en el index, por más que tú estés tratando de hacer la evidencia y no le incluyes Bootstrap, pues para que quede todo como lo menciona Bootstrap, pues hay que agregarlo, ¿no? Entonces recuerden que en la parte del head hay que agregar con una etiqueta link. Sí, correcto. La referencia a Bootstrap. Ajá. Entonces, tú lo puedes hacer de dos formas: haciéndolo directamente con el recurso en internet o descargando el recurso de Bootstrap, agregándolo a la carpeta del proyecto y ahora sí haciendo referencia a los archivos de Bootstrap. Quiero que lo hagan descargándolo y creando aquí otra carpeta que se llame, no sé, Bootstrap.
Bootstrap, listo, Bootstrap, ajá. Y aquí van a existir varios de estos archivos o archivos relacionados con el framework. Y lo que hacen es agregarlos en la estructura, por ejemplo, en HTML hay que agregarlos. Puede ser que acá en Bootstrap también tengan su carpeta de CSS, también en Bootstrap tenga su carpeta de JS, ¿sí? Entonces, miren, estos son directorios, ¿listo? Que me permiten a mí categorizar o, digamos, distribuir los recursos. Y pues obviamente cuando ya los necesito, por ejemplo, yo quiero hacer, bueno, mi estilo puede estar acá dentro de este proyecto. Mire que lo estoy moviendo. ¿Listo? Entonces lo pasé acá. Y el index acá. A JavaScript. Eso, lo voy a mover. ¿Listo? Entonces miren que el index tiene que hacer referencia tanto a mi estilo como a JS. Entonces, por ejemplo, yo aquí, si quiero ingresar lo que corresponde a linkear o a ser parte. Miren que aquí esta ruta ya queda prácticamente en mi HTML. Este archivo ya está apuntando a esta hoja de estilo. ¿Por qué? Porque con esta etiqueta me estoy prácticamente aprovechando. Entonces, por ejemplo, si acá yo tuviera, bueno, un título, hagamos un título, hola, esta es mi página, ¿listo? Entonces, por ejemplo, este es HTML, entonces voy a darle clic, open, bueno, esto es una extensión que yo instalé, que se llama Live Server, ¿listo? Entonces, con Live Server, pues obviamente yo genero que mi archivo, mi página corra en internet. Entonces, miren aquí, ¿listo? Aquí ya está corriendo mi página, ¿listo? Pero no le he agregado estilo, ¿sí? Vamos a hacer algo aquí. Por ejemplo, voy a ir a mi estilo, voy a agregarle algo. Es para trabajar con estilos, algo tan sencillo como, no sé, voy a utilizar al body, ¿listo? Voy a irme al body, ¿listo? Y voy a agregar voy a afectar el estilo de esta página utilizando una regla. ¿Para qué etiqueta? Para el cuerpo de toda mi página. Pues prácticamente le estoy agregando es como un fondo, un color de fondo al body. ¿Listo? Y prácticamente el body pues es todo lo... bueno, ¿y cómo creo ¿qué? Guardo, control S. Miren que aquí está sin guardar, guardo. Y miren que cuando yo le afecto a mi página, bueno, le asigno un color a una de las etiquetas de HTML a través de hojas de estilo, pues miren que ya se ve reflejado yo puedo cambiarle el texto, bueno, puedo alinear el texto, dejémoslo en center, miren, guardo y miren que ya el texto ya comienza a tener, ya está centrado, bueno. ¿Qué pasa? Que normalmente esto, utilizando una herramienta de maquetado como es Bootstrap, esto ya está construido, esto prácticamente ya lo tiene elaborado el código. Digamos que son varias líneas de código que ya están listas para ser utilizadas como desarrolladores. Entonces aquí lo que cuenta es que ustedes cómo van a utilizar
estos recursos y cómo los, pues algo puntual, cómo van a configurar dentro de su página esos elementos para que cumpla con lo solicitado, tanto en la evidencia y realmente para que ustedes entreguen un proyecto mínimamente profesional, ¿sí? Entonces, aquí la idea es que ustedes pues investiguen, hagan el propósito de irse a esos recursos que yo les estoy compartiendo por aquí. Entonces, por ejemplo, por aquí yo fácilmente puedo decir, mire, estoy aquí en Get Bootstrap. Por ejemplo, hay varias versiones de Bootstrap. Por ejemplo, la más estable o previas release, pues están por aquí. Y ustedes pues fácilmente pueden aprovechar de la documentación. ¿Cómo podrían ustedes? Miren que esto es lo mismo que yo estaba haciendo aquí. Miren. Pero obviamente para tener Bootstrap hay formas. Por ejemplo, usted puede incluir Bootstrap a través de esta simple consideración. Miren. Esto lo puedo copiar y pegar acá. ¿Listo? Hello World. Entonces miren que aquí el tener, miren que no estoy linkeando las de la carpeta. Aquí esto es un término diferente. Aquí yo estoy referenciando, es un recurso en Internet. O sea, Bootstrap va a funcionar sobre este proyecto con un recurso en Internet. Y está JavaScript, porque tenemos una etiqueta de script, JavaScript incluido aquí en este proyecto y CSS. Dos recursos importantes para trabajar Bootstrap. Entonces, por decirlo, miren que acá está cómo se ve el resultado utilizando Bootstrap. Esta página. Cuando le dé grabar, miren, voy a darle grabar aquí, control S. Miren que aquí ya, esta página index, pues realmente ya cambia. ¿Listo? Y aquí está con Bootstrap. Y si usted se da cuenta, Bootstrap, cuando yo, bueno, cuando veo el código fuente, perdón, cuando veo el código fuente, perdón, mire que le apunta a un recurso en Internet. Y si yo lo quiero mostrar, miren todo lo que es ese archivo de Bootstrap. Miren, todo esto son líneas de código. ¿Qué pasa? Este es un framework que ya viene configurado. Y miren que aquí está lo de JavaScript. Miren, todo esto es JavaScript. Y este código, pues usted no tiene necesidad de aprendérselo, porque realmente esto ya lo hicieron los expertos, los desarrolladores. Lo que pasa es que usted tiene que aprenderlos a unirlo a su proyecto, ¿sí? Y miren que aquí ya aparece código de JavaScript y usted ni enterado. Pero sí, solamente con esta configuración, con este recurso, aquí ya está, aquí ya puede trabajar Bootstrap. ¿Y qué es lo importante? Pues que Bootstrap, cuando usted trabaja con Bootstrap, en este caso yo estoy haciendo referencia a uno de los recursos, pues puede llegar y crear aplicaciones tan importantes para que se rendericen en diferentes pantallas, para que puedan, digamos, ustedes hacer un despliegue de diseño y trabajo. Entonces, recomendación, además de saber cómo se hace, verifiquen los ejemplos que tiene disponible Bootstrap. Entonces, por ejemplo, por acá va a tener varias opciones para que usted implemente. Ah, mire, por acá tiene formularios, mire. Entonces, por ejemplo, si usted va a hacer una interfaz con Bootstrap que tenga formulario, entonces puede ser, no sé, un inicio de sesión. Bueno, por aquí está una con password. Miren que hay algo interesante. Aquí él entrega el HTML, ¿sí? Él entrega, aquí lo importante es que ustedes al detalle verifiquen, por ejemplo, estos ejercicios que tienen disponibles, porque a partir de ellos pueden ustedes hacer sus prototipos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, que es que quiero implementar un formulario de registro. Listo. Miren, llego aquí y lo copio y vengo y pego.
Ojo, lo pego aquí, dentro del cuerpo. ¿Listo? Entonces aquí ya estaría agregando usted un formulario. ¿Listo? Vamos a ver el resultado. ¿Sí? Pues miren aquí, llego y guardo. Miren que aquí hay algo que se muestra. ¿Listo? Entonces miren que, pues obviamente, ese formulario debe estar dentro de unos elementos. Entonces, por ejemplo, yo utilizo aquí un container. Entonces, aquí es donde ya comienza a trabajar Bootstrap, o esa extensión que instalamos. Él comienza a listarme todas las clases que yo puedo llegar a utilizar. Vamos a ver si está la clase container. A ver, bueno, miremos esta. Un container. Listo. Vamos a ver cómo se ve aquí. Div class container. Ah, perdón. Fue lo que hice. Bueno, miremos esta parte. Voy a crear un div container, la clase contenedor. Listo. Y voy a incluirla. Voy a bajar este div, a donde cierra el formulario. Y voy a darle guardar. A ver qué pasa. Pues miren, solamente colocando o conociendo que dentro de un contenedor, antes del formulario, yo puedo agrupar los elementos de la interfaz. Entonces miren que ya se ve más bonito. Se ve más elegante, por ejemplo. ¿Sí? Y ustedes de acá pueden llegar y tomar ese ejemplo y puede comenzar, por ejemplo, a que si quiere el formulario con los elementos de forma horizontal. Entonces aquí hay varias distribuciones para automatizar de todo, de lo que debe pues utilizar para cada uno de sus proyectos, de sus interfaces. ¿Listo? Para formularios hay varias categorías, ¿sí? Donde los elementos que pueden aportarle a cada uno de sus recursos en web, pues aquí están pues explicados. Obviamente está en inglés, pero pues realmente, por ejemplo, no, es que usted necesita es un formulario que contenga dos campos de texto, uno que sea de tipo email y pues habla de que cuando flotan los labels. Mire este llamado a la acción, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver aquí en este resultado. Miren que aquí el formulario que ustedes están presenciando, el título y el campo de texto, mejor dicho, el título del campo de texto queda por fuera, pero no está haciendo algo tan chévere como sería este. Mire, este es un llamado a la acción. Esto es producto de trabajar CSS y JavaScript. Lo único que uno tendría que hacer es esto: copiar, control C, venir acá, reemplazar todo este formulario, ¿sí? Este formulario lo borro, dejo el contenedor para que se mantenga como una imagen. Pues puede ser que me falte el botón y todo el tema de... miremos aquí y le doy guardar. Entonces miren lo que va a pasar. Miren que ya tengo algo más, digamos, yo no sé, más dinámico, ¿sí? A la hora de trabajar. Bueno, que me falta un botón. Listo. Vengo acá. Por ejemplo, acá está el manejo de
de buttons, me imagino que está por acá, miren acá, ¿listo? Entonces yo puedo tener un botón que yo quiera, de diferentes colores, vengo, no sé, y lo agrego acá dentro del formulario, miren. Y, bueno, dejémoslo por aquí ahorita, posiblemente más adelante ustedes se van a dar cuenta que todas estas etiquetas, pues miren que aquí ya quedó, que quedó como muy pegado o algo así. Un BR, por ejemplo. Vamos a ver si es válido. Miren que ahí ya quedó. Que un BR, pero después del contenedor. Listo. Un BR. Un BR es como un salto. Listo. Entonces, y algo importante, por ejemplo, que cuando yo utilizo, miren que él va acoplándose a las pantallas. ¿Sí? Puede ser que yo le dé un tamaño, ¿sí? Pero yo la iba trabajando algunas dinámicas. Listo. No sé, puedo colocarle un título, puede ser. Un título aquí. Un H3. No, perdón, H3. Iniciar sesión. Listo. Sesión. ¿Cómo lo hace? Listo. Aquí ya quedó una interfaz sencilla, pero aplica. ¿Listo? Y pues obviamente no solamente ir pasando estos pantallazos como resultados, sino más bien el código, ¿no? Aquí me interesa es el código. ¿Qué hicieron ustedes para que puedan llegar a tener este resultado? Entonces, resaltar de pronto esos elementos claves que debe tener la página para que pueda decirse que realmente ustedes están entendiendo y trabajando una herramienta para maquetar. ¿Listo? Dentro de su página, pues obviamente algunos prototipos van a tener una distribución diferente. Entonces, ahí está la clave cuando usted comienza a entender de que, por ejemplo, si necesito una barra de navegación, entonces muy fácilmente en Bootstrap puedo ir a buscar el famoso menú, se le llama nav, ¿sí? Entonces, por acá en la parte lateral, busquemos a ver que hay de disposición para la barra de navegación. Entonces, miren, los naps, ¿listo? Entonces, un nap puede ser la ubicación de un menú en la parte superior de su página y si usted lo necesita con algunas características que tenga unos enlaces, unos resaltados, bueno, entonces, por ejemplo, creo que uno de los que más utilizo yo es el que viene como el navbar, listo, es el navbar. El navbar es el que viene con con el botón de búsqueda, viene con el espacio para trabajar de pronto un logo, ¿sí? Acá donde dice navbar, aquí puede usted agregar un logo en vez de, tenemos, mire el logo, vea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, agreguemos, copio, vengo acá y hagámoslo dentro del contenedor y guardo y miren el resultado. Miren que acá ya este sector que ustedes ven aquí ya está listo para ser utilizado como una barra de navegación. Como la coloqué dentro del contenedor, pues ella queda con una margen. Pero yo puedo, por ejemplo, cambiarle la distribución al navbar y, por ejemplo, puedo dejar por fuera del container. Aquí estoy haciendo una marrulla que yo siempre tengo, pero pues obviamente es porque yo lo sé. ¿Listo?
Miren que el nav ya se sale de la margen, ya queda pegado prácticamente al borde de la pantalla. ¿Listo? No sé, si yo tengo bastante información hacia abajo, hay algo que puede ocurrir en la aplicación, porque yo puedo tener, por ejemplo, un párrafo con bastante información. Aquí estoy utilizando algunos elementos. Por ejemplo, puedo tener, vamos a ver qué podemos tener más de Bootstrap. Paginación, color de background. Bueno, aquí yo puedo aprovechar muchas cosas, ¿no? Hay algo importante que es el layout al containers. Listo, el contenedor. El contenedor, pues, es una oportunidad que tienen ustedes para poder trabajar de manera responsiva la información y la arquitectura, o sea, todo lo que está dentro de su página, porque realmente cuando ustedes utilizan una clase de Bootstrap, y utilizar una clase de Bootstrap es hacer esto, colocar un div y class y el nombre de la clase. Esto ya es propio de Bootstrap. Lo mismo que class for floating. Esto, entonces aquí le está diciendo algo, ¿no? Aquí le está diciendo es que usted va a crear un formulario que va a flotar. Ah, bueno, que tiene una clase donde flota y el tamaño del, del, del campo de texto, llamémoslo así, eh, pertenece a una clase form camp. ¿Me congelé yo o fue el instructor? Se congeló la reunión. ¿Será que vuelve el instructor? Hasta tuve que practicar mis dotes de dentista. No, ahí está hablando por el WhatsApp. Gracias, Juan Felipe.